Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Tal vez esperas que para aprender a redactar deberás poner a prueba lo más pronto posible tu escritura. Tal vez temas el momento de ponerte frente a un papel en blanco o por el contrario, desees con ansias ya darle forma a una historia, un artículo o un mensaje. Está muy bien, pero antes de poner a prueba tus habilidades, reflexionemos un poco sobre el material con el que trabajaremos. Las palabras. ¿Cómo están hechas? Las palabras son mucho más que signos escritos para comunicar ideas. De hecho, una palabra puede escribirse o no, pero aún así tiene sonido, forma y significado. Además, a la hora de expresar un mensaje, una palabra puede ayudarnos o no, dependiendo de la función o las funciones para las que esté pensada. Si queremos conocer bien las palabras, conviene entonces estudiar cada uno de estos aspectos o niveles. Empecemos por preguntarnos cómo suenan las palabras. Escuchemos una para darnos cuenta. La palabra casa, por ejemplo, está hecha de 3 sonidos, uno de los cuales se repite. Y esto es algo que podemos afirmar independientemente de las variaciones que hay en la pronunciación real de la palabra entre hablante y hablante. Porque para formar las palabras nos basamos en una serie de sonidos ideales llamados fonemas, los cuales son aceptados y reconocidos por todos los hablantes de una lengua para su uso en el habla. Dichos sonidos ideales o fonemas del español apenas son 22, 17 consonánticos y 5 vocálicos. Las letras del alfabeto tratan de representar de forma visual estos fonemas, pero esta representación no es perfecta. Por ejemplo, para algunos sonidos tenemos varias letras, y ciertas letras pueden corresponder a 2 fonemas distintos. Lo que termina de confirmar que la representación escrita de los sonidos es imperfecta es la diferencia que existe entre los fonemas y las letras. Aunque hay 22 fonemas, el abecedario consta de 27 letras. Esta desigualdad explica muchas dificultades ortográficas. Entonces, gracias a estos fonemas, escuchamos las palabras como casa y tantas otras. A partir de esto, podríamos pensar que cualquier combinación de fonemas resultaría en una palabra. Sin embargo, esto no es así, porque para formar palabras existen algunos criterios de combinación de fonemas. Si bien los conocemos de manera intuitiva, repasemos los más básicos. Unidos unos a otros, los fonemas forman palabras, pero estas antes se integran en sílabas. Las sílabas son un grupo de sonidos constituido por un núcleo fónico entre 2 descensos continuos de la voz. Hay sílabas de 1, 2, 3, 4 o hasta 5 sonidos, pero con independencia de ellos, siempre tienen como núcleo una vocal, la cual puede estar rodeada de otras consonantes o vocales. Incluso a veces sucede que se forman sílabas con 2 o 3 vocales. En este caso, hablamos de diptongos o triptongos, como ocurre respectivamente con las palabras aire y guau. Las vocales que pueden combinarse para formar diptongos y triptongos son las vocales abiertas, a, e, o, y las cerradas, i, u. Por eso una palabra como aéreo tendrá 4 sílabas a pesar de estar formada casi por puras vocales. Aunque la mayoría de las palabras están formadas por varias sílabas, no todas se pronuncian con la misma intensidad. La mayor intensidad sonora que tiene una sílaba en relación con las restantes de una palabra se denomina acento, el cual puede impactar en la significación. El acento es lo que hace que entendamos una cosa cuando escuchamos canto y otra cuando escuchamos cantó.
una cosa cuando pronunciamos cárter y otra cuando pronunciamos cartel. La sílaba acentuada o con mayor fuerza de intensidad se conoce como sílaba tónica, mientras que las sílabas sin acento se llaman sílabas átonas. Por ejemplo, en la palabra vino, la tónica es vi y la átona no. Para que quede claro, el acento es una cuestión de sonido, no de escritura, por lo que no debe confundirse el concepto de acento con el de tilde, que se refiere a la raya oblicua que se coloca sobre la vocal tónica de una palabra. Volviendo a nuestro ejemplo, vino tiene, como todas las palabras del español, acento en la sílaba vi, aunque sobre esta no pongamos una tilde. Todo lo anterior daría respuesta de manera muy sintética a la pregunta sobre cómo suenan las palabras. Pero como bien dijimos, el sonido es solo un aspecto. Nos falta hablar sobre sus formas, sus funciones y sus significados. Como nuestro idioma cuenta con al menos 88,000 palabras registradas en el Diccionario de la Lengua Española, para su estudio estas se han clasificado en 9 clases, sobre todo a partir de la semejanza que tienen en cuanto a la forma y la función. Estos dos aspectos son entonces la base para conocer y familiarizarnos con las palabras. Así que veamos en qué consisten. ¿Cómo es la forma de las palabras? La forma de las palabras no tiene que ver con el trazo de sus letras ni con su escritura. Se refiere más bien a su estructura, la cual se materializa con sonidos antes que con letras. Esta estructura cuenta con una base, siempre igual a la que llamamos raíz, y con elementos cambiantes a los cuales llamamos afijos. En buena medida, gracias a la base de una palabra, sabemos el significado. Y sabemos que puede tratarse de la misma, aunque modifiquemos levemente su final, es decir, la flexionemos. Por ejemplo, gracias a la base sabemos que niño y niña y niñote son 3 formas de una misma palabra. ¿Para qué cambian de forma las palabras? Para expresar nociones distintas. Estas nociones diferentes pueden ser el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, el caso y el grado. El género de las palabras puede ser masculino, femenino o neutro. Y gato y gata son las formas de masculino y femenino de la misma palabra. El número puede ser singular o plural, como se aprecia en libro y libros respectivamente. Para señalar a los participantes en un acto discursivo está la persona, que puede ser primera para señalar a la persona que habla, segunda para señalar a la persona con la que se habla, o tercera para señalar a la persona o cosa de la que se habla. Un pronombre en primera persona es la palabra yo, y un verbo en segunda persona es llamas, tú llamas. El tiempo serviría para expresar si una acción es anterior, simultánea o posterior en relación con el momento en que se habla. Y en español existen un tiempo para el presente, 4 para el pasado y 4 tiempos para el futuro, los cuales solo pueden manifestarse en los verbos, como beber, que en presente quedaría como bebo, en pretérito perfecto simple, como bebí, y en futuro simple como beberé. El modo, que también solo se expresa en los verbos, puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo, y sirve para manifestar la actitud que tiene el hablante ante las acciones que enuncia. Esto es, para señalar si se trata dichas acciones como hechos, probabilidades, deseos u órdenes. Por lo cual, en este sentido, el verbo leer no será igual al conjugarse como leo, en infinitivo, lea, subjuntivo, o lee, imperativo. El aspecto, el caso y el grado son las otras 3 categorías que pueden expresar algunas palabras con sus transformaciones para señalar respectivamente el desarrollo de las acciones,
la función que tienen las palabras en la oración y la intensidad de significado. Conocer la forma de las palabras, entonces, es esencial para identificarlas, pues mientras que unas experimentan cambios de cierto tipo, otras experimentan cambios de tipo distinto o incluso no cambian. Los verbos, por ejemplo, pueden cambiar sus terminaciones para expresar el tiempo futuro. Aunque la palabra cantar no tenga nada que ver con tiempo, ni días, ni horas, su terminación me puede señalar que la acción se realizará en el futuro. Si digo cantarás o cantaremos. Sin embargo, los sustantivos no pueden flexionarse para indicar tiempo. ¿Puedo modificar la terminación del sustantivo casa para relacionarlo con el pasado, el presente o el futuro? No. Para distinguir unas palabras de otras, tan importante como su forma es su función. La función es el papel que desempeña una palabra o frase dentro de la oración. Dicho papel contribuye a la significación de una oración por la noción que expresa, como se puede ver en el siguiente par de oraciones. 1. El perro rasguñó al gato. 2. El gato rasguñó al perro. Como puedes notar, aunque las palabras son idénticas, las dos oraciones significan cosas distintas. El que realiza la acción es, en la de arriba, el perro y en la de abajo, el gato. Al hablar de la función de las palabras, pues, debemos pensar en cómo nos servimos de ellas para formar oraciones. Hay palabras, como los verbos, que utilizamos para señalar lo que pasa, lo que se hace, lo que se experimenta o se es. Y de ellas diremos que funcionan como núcleos verbales o núcleos de predicado. Otras palabras nos sirven para presentar a la persona o cosa que realiza o experimenta dichas acciones, y de ellas diremos que funcionan como sujetos. Otras más las empleamos para indicar a la persona o la cosa que es afectada o creada por la acción. Y de estas diremos que funcionan como complementos directos. Otras palabras actuarán como complementos indirectos si tienen la función de dar a conocer al beneficiario de una acción. Y otras más podrán ser especificadores, modificadores o circunstanciales. Retomando nuestro ejemplo, en la oración, el perro rasguñó al gato, la función de núcleo verbal la desempeña el verbo rasguñó. La función de sujeto la tiene la frase el perro y la función de complemento directo la lleva a cabo la frase al gato. Es importante destacar que si bien todas las oraciones cuentan con un verbo conjugado como núcleo de predicado, no en todas se verán todas las funciones sintácticas, ya que éstas aparecen si el verbo lo pide de acuerdo con su naturaleza. Así pues, puede haber oraciones solo con núcleo verbal o con 1, 2, 3 o más complementos. Distinguir las funciones de las palabras en las oraciones es indispensable para saber con cuántos elementos cuenta una oración y cómo contribuyen estos al significado. Como decíamos, gracias a la forma y la función de las palabras, las 88,000 palabras de nuestro idioma se clasificaron en los verbos, los nombres, los determinantes, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Las palabras de cada una de estas clases pueden significar cosas muy diversas. Sin embargo, mientras que unas serán palabras plenas o con significados referenciales que nos ayudan a construir el tema y la red semántica de un texto, otras serán palabras vacías, que meramente desempeñan funciones gramaticales como crear relaciones entre palabras y oraciones. Entre las palabras
plenas estarían los verbos, los sustantivos, los nombres, los adjetivos y los adverbios. Entre las palabras vacías se contarían los determinantes, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones y, finalmente, las interjecciones. Se puede describir todavía más el tipo de significados que tiene cada una de estas clases de palabras. Y aunque de esta manera se puede caer en la imprecisión, solo con fines didácticos señalemos que los verbos se refieren principalmente a acciones, los sustantivos a nombres de personas, objetos o cosas, los adjetivos a características o propiedades, los adverbios a circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad y otros tipos, los determinantes y los pronombres a especificaciones de la situación comunicativa, las preposiciones y conjunciones a relaciones y conexiones entre las palabras y las interjecciones a expresiones emocionales del hablante. En el momento de producir e interpretar un mensaje, estas nociones pueden orientarnos, pero no serán suficientes si no tenemos en cuenta algunos fenómenos más en torno al significado de las palabras. Así pues, es importante saber que las palabras pueden tener significados denotativos o connotativos. El denotativo es el significado común para todos los hablantes y es objetivo. Aparece de hecho en el diccionario. En cambio, el significado connotativo es particular, subjetivo, y depende de las asociaciones personales que el hablante lleva a cabo. Además, hay que decir que una palabra puede tener una o varias acepciones o significados. Si tiene más de un significado, es porque se han ido acumulando con el paso del tiempo. Y en esos casos diríamos que la palabra es polisémica. Sin embargo, no hay que confundir la polisemia con la homonimia, que se da cuando dos palabras distintas que poseen el mismo sonido o la misma forma tienen sus propios significados. Este tipo de fenómenos se producen por varios motivos. Los cambios en la realidad social e histórica, la aplicación de sentidos, figurados o abstractos a las palabras, el contacto con idiomas distintos que ha habido y hay en la historia de la lengua española. No hay que privilegiar el significado o la semántica de las palabras, las oraciones y los textos frente a otros aspectos. Es cierto que el sentido de un mensaje que producimos o interpretamos depende de lo anterior, pero como hemos visto, también depende de la función, la forma e incluso del sonido de las distintas clases de palabras, las cuales conviene seguir estudiando a detalle una a una. Por ahora, a modo de cierre, diremos que los verbos se distinguen por referirse al hacer, el estar o el pasar algo y porque sus terminaciones cambian para indicar persona, número, tiempo y modo. Asimismo, se distinguen por ser el centro de las oraciones, su núcleo, en torno al cual se reúnen otros tipos de palabras para formar las oraciones, es decir, son núcleos de la oración, núcleos verbales o núcleos de predicado. Diremos que los nombres o sustantivos se distinguen precisamente por nombrar personas, objetos o cosas de la realidad y porque sus terminaciones cambian para indicar género y número. Asimismo, en la oración se les puede ver funcionando como sujetos, complementos directos, complementos indirectos, predicativos, modificadores y complementos circunstanciales. Diremos que los determinantes se distinguen por especificar el alcance de los sustantivos al relacionarlos con el hablante y la situación comunicativa y por flexionarse para expresar género, número y a veces persona. Diremos que los pronombres se distinguen por nombrar personas, objetos y cosas con palabras que señalan la relación con el hablante y la situación comunicativa, y por flexionarse en género, número y a veces
en persona y caso. Diremos que los adjetivos se caracterizan por modificar a los nombres y por cambiar sus terminaciones para expresar género, número y a veces grado. Diremos que los adverbios que actúan como modificadores de los verbos, de los adjetivos y de otros adverbios, se distinguen por ser palabras invariables, esto es, palabras que no pueden flexionarse. Diremos que las preposiciones, que también son palabras invariables, se distinguen por ser palabras de enlace al igual que las conjunciones, que en su mayoría también son invariables. Y finalmente diremos que las interjecciones son palabras carentes de significado que solo tienen valor expresivo. Acercarnos a las palabras en cada uno de sus aspectos es posible gracias a diversas disciplinas de estudio de la lengua. La fonología y la fonética nos han aproximado a saber cómo suenan. A describir su forma nos ha ayudado la morfología. La sintaxis nos ha dejado ver los usos que les damos al combinarlas en oraciones y la semántica nos ha dado claridad sobre sus significados. En conjunto, estas disciplinas nos ayudan a familiarizarnos con las palabras que son ni más ni menos el material con el que están hechos los textos que escribimos y leemos.